Bienvenidos a un programa más de Línea Dura, este programa muy especial. El día de hoy estamos en la Ciudad de México con la asambleísta Sofía Espín, quien después de haber estado un tiempo en Bolivia, ahora está aquí en la Ciudad de México. Bienvenida, Sofía. Estimado Cristóbal. Muchas gracias por este espacio. Gracias a ustedes por venir y por estar siempre pendiente de lo que pasa en Ecuador. Tú me comentabas antes de entrar en la entrevista que desde diciembre del 2018 saliste del Ecuador, pero tu salida del Ecuador se produce después de un hecho, un acontecimiento que no se había visto en el Ecuador, que se destituye a una asambleísta por ir a visitar a una persona que estaba privada de la libertad. Pero todo esto configurándose a un caso más de persecución política. Pero yo diría que hay el caso Jorge Glass y después hay el caso Sofía Espín. Me parece que son dos casos que demuestran de que la justicia está actuando políticamente. Es exactamente, Cristóbal. Lo que empezó a ocurrir en el Ecuador fue un gran lawfare, como lo conocemos en América Latina, una gran persecución política hacia líderes de oposición en este caso, porque ustedes saben que nosotros rompemos con el gobierno de Lenín Moreno producto de una traición, de que él pues obviamente encarcela al vicepresidente Jorge Glass sin motivo, lo destituye. Pero en este intermedio, después de lo que pasa con Jorge Glass, no solo es el único caso. Recuerda el caso de Fernando Alvarado, en donde prácticamente lo acosan con helicópteros, con yates, cuando él apenas iba a dar una declaración, una versión libre y voluntaria. Claro. Entonces, esto nos hace a todos los correístas, obviamente, temer por nuestra seguridad, temer incluso por nuestras vidas. Claro. No fue el único caso, también está el caso de los periodistas vinculados al caso de Fernando Alvarado, que los toman presos. Claro. Por un caso en donde supuestamente hay un desfalco, supuestamente, de $10,000. Claro. Entonces son cosas realmente irrisorias. No comienzan a los correístas a acosarnos, no nos dejan defender en la libertad, y eso pasa hasta este momento. Entonces mi caso era uno más. Pero realmente vulnera un montón de derechos, porque yo tenía inmunidad, yo había sido electa por el pueblo, son casos distintos porque tanto Jorge Glass como Sofía Espín fueron electos por el pueblo. Exactamente, entonces se rompe ya comenzamos a vulnerar la democracia, ¿no? ¿Verdad? A mí, yo voy a una visita de una persona privada de la libertad, y yo sí quiero dejar esto muy claro: visitar a una persona privada de la libertad por una autoridad no es delito. En ninguna parte del mundo. Entonces imagínense, un asambleísta nunca visitaría a personas que están privadas de la libertad, que están quejándose. Acuérdense que salió en televisión que se estaban vulnerando los derechos humanos de ella, que ella no se sentía bien defendida. Me invitan a visitarla, yo accedo e inmediatamente se levantan mentiras de parte de la persona que habíamos visitado, de la PPL Falcón, y también de todo el gobierno nacional. Pero el contexto, digamos, de esa visita es que quien estaba privada de libertad era parte de un caso, del supuesto secuestro de Fernando Balda, y Balda es ahora candidato presidencial. Es decir, era su plataforma para que los ecuatorianos le puedan conocer de alguna forma. Y la PPL Falcón fue parte de esa operación de supuesto secuestro, que el presidente Correa no tenía ningún conocimiento. Pero el hecho de que lo hayas visitado fue ¿en qué contexto? ¿Por qué fuiste a visitar? Claro, ella comienza a decir que sus derechos humanos estaban siendo vulnerados, que ella era inocente, pero se había declarado culpable. Entonces ahí había una discordancia, o sea, ella en las audiencias se declara inocente, pero se acoge a este procedimiento en donde te declaras culpable. Entonces habían comentarios de la prensa, de connotados periodistas, que decían: el problema es que le están haciendo incriminar, claro. El problema es que están haciéndole que se acuse. Claro. Ella lloraba en las audiencias. Claro. Entonces me dicen: vamos a conversar con ella si efectivamente se están vulnerando sus derechos humanos. La conversación no dura 15 minutos. La conversación es una conversación: ¿cómo está usted? Claro. ¿Cómo está usted? Ella dijo realmente muy poco, y luego
tergiversa todo. Yo me pregunto por qué. Claro. Yo me presento casi al último le digo, yo soy asambleísta, si tú sientes la necesidad de que alguien te escuche, estoy a las órdenes. O sea, yo me presento, yo soy Sofía Espín, asambleísta, cuando nos despedíamos. Todo el tiempo prácticamente es una conversación entre la abogada que me invita y la PPL Falcón. Y ella, yo sí vi como que se sorprendió, y creo que eso le sirvió también para decir, bueno, ahora luego voy a hacerle daño al correísmo, no a Sofía Espín, al correísmo. Es, digamos, que en ese momento se pensaba que el caso de Balda iba a concluir y que iba a terminar con el correísmo. O sea, eso es así como los medios lo iban construyendo. Obviamente después durante el caso todas las falacias que salieron obviamente revelaron de que era un caso más de persecución política. Pero a lo que quiero llegar es, se sabía de que este era un caso más de persecución política. ¿Por qué tomar ese riesgo? Si sabíamos de que el gobierno tal vez iba a activar su modelo de persecución. No pensamos eso. Realmente yo estaba cumpliendo con mi deber como asambleísta de escuchar a un ciudadano. Claro. Todo el infundio, todo el falso testimonio que se levanta de la señora PPL Falcón, realmente no lo pensamos. Si yo hubiera pensado que ella iba a decir todas las mentiras que dijo, si usted va haciendo seguimiento a mi caso, ella siempre va incrementando alguna cosa nueva, ¿no? Nunca constituye delito, nunca hubo motivo para que la Fiscalía inicie un proceso en mi contra. Correcto. Nunca hubo una causal para mi destitución, porque una visita no constituye un delito y estaba yo cumpliendo mi rol, es decir, yo voy de buena fe, yo voy a escucharla sensibilizada por el caso de una mujer que llora en las audiencias. Claro. Y ocurre todo esto, toman eso, acuérdense que hasta la ministra María Paula Romo sale a decir, aquí hay un delito, Fiscalía tiene que investigar. Inmediatamente Fiscalía inicia un proceso en mi contra. Y eso es lo recurrente, ¿no? Porque ahora igual vemos a María Paula Romo dictando sentencias básicamente antes de que haya ni siquiera empezado el caso. Exactamente. Ya son culpables, somos culpables por un dictamen de la ministra de Gobierno. Exactamente. Pero vamos al escenario de la Asamblea Nacional, cuando este caso llega a la Asamblea y la Asamblea tiene que decidir si es que le quitan el fuero y se empieza este juicio. ¿Cómo se configuraron las fuerzas políticas y quién operó políticamente para que eso ocurra? Mire, prácticamente después del hecho, casi inmediatamente hubo una unión de las bancadas de oposición, incluidos los morenistas, que ya en ese momento obviamente había una ruptura, para destituirme. Es decir, yo nunca tuve la posibilidad de defensa ni de salvarme. Es decir, se rompen continuamente el procedimiento para destituir a un asambleísta. Primero, no había causal. La causal que se usa es que yo en esa visita estaba ejecutando otra función. Otra función se entiende, otro trabajo. Claro. Ya no se entiende una visita de 10 minutos. Se convirtió en abogada por ir a visitar, o se convirtió en médico, o en lo que sea. El tema es que no estaba haciendo asambleísta. Sí, pero función, exactamente, pero función es algo que se entiende que dura en el tiempo. Claro. ¿Por qué se pone este artículo en la Constitución y en la Ley de la Función Legislativa? Porque querían, cuando se debate este tema en la Constitución del 2018 e incluso en la Constitución anterior, sí, la idea es que los asambleístas solo se dediquen a ser asambleístas, que no puedan tener otro trabajo, que no puedan ser abogados, doctores, claro, solo este o otro cargo en la misma función pública. Claro. Entonces, otra función de 10 minutos, aunque haya ido yo solo a escucharla, no configuraba que yo ya estaba haciendo otra función. Entonces, forzan este artículo sabiendo que no cabía para la destitución. El documento que presenta el asambleísta que me empieza la causa, él, por ejemplo, no firma el documento, no hay declaración juramentada con su firma de responsabilidad. Es un documento que no tiene ni 4 páginas, es decir, comienzan muchas falencias. El CAL se reúne inmediatamente. Yo ahí les quiero notar que hay casos, por ejemplo, el caso de la ministra María Paula Romo, que presentas para iniciar el juicio político y está ahí durmiendo. No pasa nada, pero en el caso mío, la señora presidenta Elizabeth Cabeza se reúne al día siguiente. Claro. Le da audiencia al abogado de la señora PPL Falcón. El CAL decide sin ni siquiera un documento firmado por el abogado, por el secretario jurídico de la Asamblea Nacional. Es decir, verbalmente el secretario dice, sí, esto aplica. Claro. No, o sea, una continua violación de derechos, de mis derechos como legisladora.
Luego se conforma una comisión, que eso dice el procedimiento, una comisión de 3 asambleístas. Yo pido que venga la directora de la cárcel para que se aclare que yo he entrado siguiendo todos los procedimientos. Acuérdense que hubo un gran linchamiento mediático. Claro, María Paula Romo posicionó de que se habían vulnerado todos los procesos de la cárcel. Es decir, que básicamente si uno ingresa a una cárcel y tiene que pasar un filtro de seguridad, no lo pasó. Y eso es increíble de creer, pero sobre todo en el contexto de que en ese momento las cárceles estaban llenas de celulares y de PPLs asesinándose adentro. Entonces, ¿cómo la ministra piensa que se vulnera el ingreso a una cárcel? Sí, no es posible. Entonces yo pedí que venga la directora de la cárcel, que venga la abogada que me invitó. Ningún testigo que yo solicité lo fue convocado. Fue admitido. Solamente fue admitida la PPL Falcón para que me destroce públicamente, para que mienta públicamente, para que repita mentiras. Y de esa manera prácticamente me destituyeron. Pero ella también estaba de alguna forma consolidando su libertad. Exactamente. Porque ahora, para quienes nos escuchan, la PPL Falcón está ya libre. no es PPL. Exacto, porque ya está en libertad. Está libre. Es decir, con esto yo siento que ella se congraciaba con el gobierno, con la fiscalía, con el sistema judicial que en este momento tenemos, para poder salir, ¿no, verdad? Ella se congraciaba, era un testimonio interesado. Correcto. O sea, elimino a alguien del correísmo, sea Sofía Espín, no sea quien le hubiera tocado, le sigo haciendo daño a los correístas. Correcto. Y a cambio estoy libre. Mire, en la sesión de destitución, recuerde que el primer punto para tratar fue con cuántos votos se destituye un asambleísta. Correcto. Y se vota a favor de una propuesta de un asambleísta de Creo de que se destituye con 3/4 partes. Mayoría, ¿no, verdad? Con 91 votos. 91 votos. Y luego, cuando se dan cuenta que no tenían los votos, cambian, o sea, alargan el proceso, suspenden la sesión, supuestamente me dan unos días más para que yo siga presentando pruebas de descargo. Estaban buscando votos. Porque además se dan cuenta que hubieron continua vulneración a mis derechos. Un proceso totalmente viciado. Un proceso totalmente viciado. Suspenden la sesión, la reinstalan el siguiente martes, eso fue un jueves, dan viernes, sábado, domingo, para que supuestamente yo en 3 días haga lo que la comisión tuvo para hacer 15 días. Claro. No, llamar a testigos, traer documentos. Digamos que básicamente lo que buscaban era votos. Pero, ¿qué pasa el martes? Solo para terminar la idea. El martes vuelven a cambiar el número de votos y lo bajan a 70 para tener el número de votos que sí puedan destituirme. Eso es ilegal. Quiero llegar a los votos, porque ahora se ha revelado en todos estos ya más de un año, digamos, de lo que ocurrió ese día en la asamblea, de cómo se ha repartido el Estado a los asambleístas morenistas que manejan hospitales, que manejan entidades del Estado, que probablemente fue la forma para conseguir esos votos. Bueno, el día de mi destitución hay ministros dentro de la asamblea llamando a cada asambleísta, porque incluso hay que decirlo, hay asambleístas morenistas que no querían destituir a un asambleísta porque decían estamos sentando un precedente que luego también ha pasado y sigue pasando factura. Entonces no querían destituir, entonces fue un ministro a alinear o quizás a negociar cada uno de esos votos. Es decir, ese es el proceso viciado, vergonzoso, porque mire, si fuera así, simple y llanamente las mayorías comenzaran a destituir a las minorías. ¿No, verdad? Te pones de acuerdo y comienzas a sacar asambleístas. Entonces, caso... Esa era básicamente, digamos, la estrategia, ¿no? Quitarle voces importantes al correísmo. Todos sabemos de su liderazgo, de todo lo que la provincia del Guayas, digamos, confió en dándole su voto, y era quitarle una voz fuerte a la bancada de la Revolución Ciudadana. Sí, mire, hay casos que incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha determinado que no solo se vulnera al asambleísta los derechos, sino también se está vulnerando los derechos del elector. Por supuesto. ¿No? Y entonces todo eso fue tirado abajo por esta Asamblea Nacional. Me levantan la inmunidad, me dejan vulnerable a un caso que en este momento todo el Ecuador sabe que no tenía ni pie ni cabeza, por eso la fiscal tiene que
dar su dictamen abstentivo, o sea, se abstiene de acusar, claro, porque nunca hubo delito. Claro. Y prácticamente cambian mi vida, dañan mi familia, destruyen mi vida, me persiguen, digamos, con este gran linchamiento mediático. Claro. ¿Quién le da trabajo a una persona así? Claro. Yo tengo casi un año sin trabajar. Entonces viene un tema ahí muy, muy grave que no toma consideraciones por el tema político. Esto no es correcto. Esto así no se hace política. Al político se le gana en las urnas. No de esta manera, no destruyendo vidas, no destruyendo familias, no haciéndole daño a mí y también al pueblo que me eligió, Así que es. por algo querían que yo estuviera en esa Asamblea Nacional. Después de que pasó lo de la asamblea, ¿cómo llegó a Bolivia? ¿Cómo llegó a Bolivia y cómo fue la decisión, digamos, de aquí no voy a tener justicia, o la administración de justicia no va a hacer su trabajo a Bolivia? Sí, justamente yo recordaba, Cristóbal, al inicio de la entrevista, que el caso de Fernando Alvarado, en donde el mismo día se pasan todos los procesos y le dictan y le ponen el famoso grillete. Claro. El caso de los compañeros periodistas, Marco Bravo y los otros compañeros, en donde, claro, los toman presos y luego los liberan después de 3 meses, en donde su familia, se veía el sufrimiento de su familia. Conocemos de su hija, conocemos el caso de Jorge Glass, en donde miren, ahorita la señora Vicuña está libre defendiéndose, hasta casación está libre, pero a Jorge Glass lo tomaron preso el primer día de la investigación, así es. Para perder la vicepresidencia. Entonces, yo sabía que no había justicia en el país. Además, a partir de mi institución comenzamos a tener seguimientos extrajudiciales. Claro. Comenzamos a tener seguimientos en carretera, comenzamos a tener personas extrañas que nos rodeaban. Entonces no podíamos confiar en esa justicia. Entonces tomamos una decisión muy dolorosa. Yo creo que nadie quiere salir de su patria. No, además, por nada, además por un acto de buena voluntad, además por un acto que como asambleísta lo tenía, que era ver los derechos humanos de una persona. Entonces tomamos una decisión muy dura como familia y dijimos, vamos a tener que salir. No era el único caso, conocemos otros casos en este intermedio. Yo dije, no hay justicia aquí, voy a tener que salir. Pensamos en Bolivia, en este país hermano, en donde en ese momento estaba Evo Morales. Fue muy duro. Estuvimos allá, como te comentaba, tengo un año sin trabajar, porque no es fácil llegar a otro lado y ya aquí trabajo. Por supuesto. A mi familia, mi hermana fue... le sacaron del trabajo y así, o sea, comenzaron una persecución a la familia con la idea de quebrarte, no solo emocionalmente, no solo moralmente, sino también económicamente. Claro. Es decir, no les importó nada. Yo tengo 2 niños. En todas las personas que hemos podido entrevistar, siempre hablan de cómo ha afectado a su familia, de cómo el gobierno ha centrado, digamos, la forma para golpearte mucho más por medio de tu familia. Yo tengo 2 sobrinos, uno de 2 años, una nena de 2 años y un niño de 8 años, quien yo cubría los gastos de ellos. Simple y llanamente quedarte en cero y no tener que poder darles de comer, no poderles pagar la escuela, no poderle pagar a mis sobrinos asmáticos, no poderle pagar su salud. Nosotros durante un año hemos estado, yo personalmente, sin atención en salud porque no tienes los recursos para hacerlo. Es decir, nada de eso les importaba, con tal de mantenerse en el poder y con tal de dañar a una tendencia política que cambió el país. Entonces, esto ha sido muy, muy fuerte, ha sido muy fuerte y muy doloroso. Y lo terrible del caso también es que justo durante tu estadía en Bolivia ocurren estos hechos que la comunidad internacional en algún momento va a rechazarlos, y los va a rechazar, yo creo que los mismos bolivianos en las urnas van a rechazar lo que ocurrió con Evo Morales. Pero, o sea, imaginemos digamos lo que ¿qué pasó en cambio cuando cae Evo Morales y tú estás allá? Bueno, nosotros habíamos cumplido todo el requisito, ya teníamos nuestro refugio, claro. Tenía yo mi refugio, tenía todos los papeles en orden, justamente me había desplazado en Lima, fue cuando renuncia el presidente Evo Morales, cuando hay un golpe de Estado real, ¿no? Porque cuando
cuando el primer personero de las Fuerzas Armadas te pide, te recomiendo que des un paso al costado, que renuncies, por favor, es un golpe de Estado. Cuando la policía unos 5 días antes había dicho que no se metía y estaban de brazos caídos en casi todos los departamentos de Bolivia, es un golpe de Estado. Entonces, pero yo en este momento me encontraba en Lima, entonces realmente lo vimos desde afuera con mucha tristeza, porque debo decir que este año que estuvimos en Bolivia vimos un país que estaba saliendo adelante, y no es un tema de solo percepción, que lo tenemos, porque tú vas aquí, ves la gente comprando, ves la gente saliendo de vacaciones, ves la gente comiendo en el mercado, en los moles, ves una sociedad que está dinamizada, sino también en los números, lo dice el FMI, lo dice la CEPAL, que era el primer país en desarrollo de América Latina. Entonces ves un país en desarrollo, no comprendes cómo pudo ocurrir eso. Lo que pasa es que ahí hubieron poderes fácticos externos que querían pues que Evo Morales no siga. Yo creo que los números del candidato Luis Arce, que es el ministro de Economía de Evo Morales, que es también el constructor de esa economía fuerte de Bolivia, yo creo que tiene muchas posibilidades de ganar, ya las encuestas lo dicen. Nosotros ya estábamos en Lima para este momento cuando Evo pues presenta su renuncia, y tomamos ya la decisión. Era muy peligroso volver a Bolivia, había una gran confrontación. Ya no podíamos volver a Bolivia. Y el gobierno ecuatoriano enseguida también reconoció el gobierno insólito, ¿no? Y mire, este señor Baldi inmediatamente pidió que me extraditen, y otras altas autoridades del gobierno de Ecuador también piden que me extraditen. Entonces no era posible volver, porque además ya no sabemos quién estaba en el poder, quién iba a tomar el poder. Días después lo toma la señora Áñez, sabemos. Entonces nosotros decidimos venir a México y solicitar refugio en México también. Estás en Lima y de ahí tienes que tomar una decisión difícil de ir y solicitar refugio aquí en México. Exactamente, ¿no? Ya era muy peligroso para la vida, porque en Bolivia en ese momento había una gran confrontación, entonces no podíamos regresar a Bolivia, a La Paz, donde yo estaba residiendo. Y entonces decidimos venir a México. Además ya teníamos a compañeros aquí, que ya tengamos un refugio en Bolivia, eso nos avala para también tener un refugio aquí. Hemos solicitado y eso está en trámite, y bueno, acá estamos, ¿no? Estamos acá, pues agradecemos al gobierno mexicano por el refugio que ha dado a nuestros compañeros que también estaban en la embajada, y también cómo nos han tratado aquí. Es que es significativo de que inclusive después de varias décadas que el gobierno mexicano no haya dado asilo, pues lo está haciendo con ecuatorianos. Sí, con ecuatorianos, con bolivianos. Es decir, es importante que sepan que es una tradición, que no es un tema solo de que ahorita está un presidente de izquierda. También ha ocurrido, al menos los refugios, ha ocurrido en otros gobiernos de derecha. Es decir, es una tradición de esa defensa de los derechos humanos de los diferentes gobiernos de México. Claro, correcto. Pero ahora la justicia ecuatoriana, al final, como decías anteriormente, la fiscal Diana Salazar, que obviamente todos sabemos que sus actuaciones no han sido las mejores por su misma calificación para llegar a ser fiscal, pero ella ha decidido abstenerse de la acusación, es decir, no continuará un juicio. Pero yo creo que aún hay peligro real de tu regreso, más allá de que la justicia haya dicho, bueno, no vamos a continuar este caso. Pero tú piensas de que puedes regresar, aunque la justicia ha decidido esto, no continuar con el caso. Sí, bueno, primero es importante remarcar lo que ocurre, ¿no? Es decir, una fiscal opositora que ha hecho declaraciones claramente a favor de una persecución política de nuestro líder, el presidente Rafael Correa, no le queda más que tener que abstenerse de acusarme. A mí me parece que es una cosa importante, ¿no? Claro, porque eso lo que quiere decir es que nunca hubo delito, que no había evidencias, que todo esto se basó en un testimonio falso e interesado de la señora PPL Falcón, y que no tenían cómo demostrar nada. Nunca hubo delito y peor iban a tener cómo demostrar algo. Primero acuérdense que me imputan por tráfico de influencias, oferta de tráfico de influencias, ni siquiera tráfico de influencias, no, oferta de tráfico de influencias. Luego se dan cuenta de que no lo iban a poder probar, y luego lo cambian a fraude procesal en grado de tentativa, y luego se dan cuenta que no lo van a poder sostener. Uno se pregunta, los fiscales, ¿no, verdad? Esta gente que está ahí,
¿realmente se dieron cuenta ahora o siempre lo supieron? ¿O era parte de una persecución? Siempre lo supieron. Siempre lo supieron. Querían hacer un gran show político para lastimar al correísmo. Correcto. En este caso, con mi nombre, ¿no? Entonces se tienen que abstener y esto para nosotros es un gran logro. Pero efectivamente, siempre hay temor de que por cualquier causa, estamos viendo lo de Paola, ¿no? Sí. El caso de rebelión, pero ya el Contralor le quiere empezar otro caso con responsabilidad penal por algún tema de la prefectura. Es decir, no, ellos han confundido... en la cárcel para después ver qué delito pueden... Exactamente, y han confundido lo que es democracia, creo yo, ¿no? Claro. Están basando toda su estrategia política en tenernos presos, en tenernos exiliados, en no permitirnos participar, como el presidente Correa, que yo pienso que no lo van a lograr. ¿Cuánto pasó entre que empezaron, entre que me inician ya, me formulan cargos y ya este abstentivo? Pasaron 8 meses. 8 meses se demoraron, o sea, la justicia no eternamente. Pero el presidente Correa, si quieren hacerlo y tener casación última instancia, hasta noviembre. Entonces, para evitar que se... ¿Ves en realidad cuánto les interesa pues el debido proceso? Así es, y para cerrar la entrevista precisamente queremos ir a ese tema, ¿no? Yo siempre sostengo de que el presidente Correa, desde la estrategia que ha tenido la derecha y poderes transnacionales, ha sido evitar que Rafael Correa esté en una papeleta. Creo que ni siquiera que esté en el país, porque han visto que con un teléfono puede movilizar a millones, no solo miles, a millones, y entonces no quieren que esté en una papeleta ni siquiera para junta parroquial. ¿Cómo tú ves el escenario político 2021? Dado pues este intento de la justicia de que, como menciona Rafael Correa, no esté en una papeleta. Sería realmente inédito y me imagino que va a tener muchas vulneraciones al debido proceso que logren una sentencia en última instancia. Claro. O sea, logren casación para bloquear la participación del presidente Correa, claro, que es lo que dice la ley. Claro. ¿No? Solamente cuando hay una sentencia en última instancia, él podría estar prohibido de participar. Yo lo veo muy complejo. Yo creo que hasta septiembre, que es lo que nos ha dicho el Consejo Nacional Electoral, que empezaría ya la convocatoria, no lo van a lograr. En todo caso, yo creo que es muy importante que la comunidad nacional, nuestra ciudadanía lo sabe, pero la comunidad internacional está muy atenta a lo que pasa, porque esto finalmente no es democrático, claro, no es la manera correcta de permanecer en el poder o ganar el poder de un país. ¿No? Por ejemplo, ahora que quieren evitar que Evo Morales sea candidato a parlamentario, claro, no es correcto, claro, es el pueblo el que tiene que decidir. Eso no ocurrió nunca, sí, digamos, en nuestro periodo, ¿no? Se revela de que finalmente ellos no respetan, como tú dices, la democracia y no pudieron hacerlo en las urnas y quieren evitar que el pueblo se exprese en las urnas. Pero finalmente, digamos, si Rafael Correa está o no en la papeleta, hay muchas voces que dicen, bueno, pero igual no nos alcanza solo con el voto correísta, con el voto cercano a la Revolución Ciudadana. ¿Qué consideras tú? ¿Es necesario este frente amplio? ¿Es necesario llegar a organizaciones para poder llegar a la presidencia de la República? No solo por tener poder, pero en realidad para que podamos reconstruir el país. Sí, yo creo que este llamado de este Frente de la Esperanza, que lo ha llamado el presidente Correa, es muy importante. Yo creo que tenemos que tomar como ejemplo Argentina. No somos Argentina, claro, pero ahí hubo una reconciliación de la presidenta Cristina Fernández con Alberto Fernández, ¿no? Porque de hecho habían estado separados. Tenían diferencias, ¿no? Tenían diferencias, habían críticas de Alberto Fernández a la gestión de Cristina, claro, y se reconcilian. Claro. Y aquí están priorizando básicamente en su caso la patria de ellos, entonces, Argentina. La patria, básicamente. Y lo mismo tenemos que hacer nosotros. Claro. Es decir, en todas las encuestas, no lo pueden negar, la encuesta más opositora, la encuesta más cercana, dice que el correísmo hay un voto duro entre el 30 y el 35%. Claro. Hay que recordar que la presidencia de la República se la gana con el 40%. Primera vuelta, sí. Es decir, necesitamos primero seguir contando la verdad, que les agradezco porque me han permitido ahora contar mi verdad. No, que los medios no me lo permitieron. Ahí no me invitaban a que cuente mi parte, ahora, mi versión. Con este dictamen. Exactamente. Entonces, seguir contando la verdad. Pero cuando tú hablas de reconciliación y dices, bueno, Alberto Fernández y Cristina se reconciliaron, ¿con quién tenemos que reconciliarnos nosotros?
Bueno, no se trata de reconciliarnos, pero sí de abrir puertas, ¿no? Hay mucha gente, hay mucha gente alejada, Miren, ahora hemos visto en el panorama político a Augusto Tandazo, hemos visto a Ramiro Aguilar, es decir, es increíble cómo se coincide, pero por la patria. Claro. Al abogado Jorge Sosa en Guayas, Diego, que fue ministro nuestro también, Diego Borja, es decir, hay la posibilidad. Yo creo que ahí sí veamos el país, por Dios. No es posible que de que el Ecuador sea llamado el jaguar latinoamericano, ahora nos dé vergüenza otra vez. No, nos quieren desmoralizar, no podemos permitirlo. O sea, el IES está terrible, la salud está terrible, la educación, nuestros niños, nuestros ciudadanos con cáncer se mueren. Entonces podemos hacerlo, ya lo hicimos y podemos abrir las puertas, que ellos también entiendan. Yo quisiera, por ejemplo, que haya una conversación con el movimiento indígena. Lamentablemente ese movimiento está cooptado por poderes externos, claro, y del mismo gobierno nacional, y lo veo complejo, pero soñar, pero bueno, hay que intentarlo, pero yo creo que es posible sumar un 5%, un 10%, triunfar en una primera vuelta para volver a salvar a la patria. Ya lo hicimos una vez, lo vamos a poder volver a hacer. Muchas gracias a la asambleísta, yo digo, sigo diciendo asambleísta, Sofía Espín, por haber estado con nosotros aquí en Ciudad de México. Un saludo, un mensaje para los compañeros migrantes que nos ven en Norteamérica, en Europa, nos ven de todo lado, pero también en Ecuador. A los ecuatorianos, un mensaje de Sofía Espín. Bueno, primero yo también los veo y me mantengo informado de lo que está ocurriendo a través del Facebook de su programa. Gracias por esta entrevista, por permitirme contar esta verdad, esto que no nos permitieron, a unirnos a los militantes, unidos con el corazón abierto para que regresen, menos los traidores. Así es. Esa es la línea roja, exactamente. Pero necesitamos comenzar a tocar esa puerta del vecino, a tocar esa puerta de la mamá, de la abuela, de la tía. Hay que sacar al país adelante. Es posible volver a tener ese Ecuador que era el jaguar ecuatoriano, que teníamos 10.000 estudiantes fuera de nuestro país y que ahora ya no, ahora hay 3, 4 becas al año. Eso no lo podemos permitir. Ya sacamos nuestro país adelante, lo podemos volver a hacer unidos y con mucha apertura y con mucho corazón. Lo podemos volver a hacer y bueno, gracias por escucharnos. Muchas gracias. Desde Ciudad de México, Línea Dura. Se imprime. Corta. Muchas gracias.